Hemos invitado a Aníbal Casas Arregui para que hagamos un análisis de todo lo que está sucediendo a partir del momento en que fue designado Sergio Massa como superministro. Una sola cosa yo le he oído decir a Massa que es absolutamente cierta, porque en todo lo demás generalmente es un hombre que por sus antecedentes uno poco puede creerle. Esa es la verdad de las cosas. Porque él dice, yo no soy super nada, ni soy mago, ha dicho, ni soy salvador. Cosas que son absolutamente correctas porque a este entuerto es muy difícil que lo pueda salvar una sola persona y menos aún si se sabe que está absolutamente condicionado porque detrás de él está, no la sombra de Aníbal Fernández porque es prácticamente un presidente que está como figura decorativa, pero en cambio sí Cristina Fernández de Kirchner, que jamás a nadie le dio ni siquiera una pizca de poder. No sé qué pensás vos, Aníbal. ¿Cómo anda, Gustavo? Buenas tardes. A ver, Alberto Fernández, pues si a Aníbal es más complicado. Sí. A ver, creo que lo más positivo hasta ahora de la gestión, de la breve gestión de Massa y de, no digamos su plan, porque no es algo que está articulado, sus expresiones de sus lineamientos de hacia dónde podría dirigir su accionar, plantean por lo menos cierta racionalidad desde lo que la economía cree que funciona en el mundo. Sí, efectivamente. Lo mismo hizo Silvio Batakis, pero no le dieron tiempo ni siquiera a decir, a respirar. La diferencia, a ver, en todo lo que es economía política o política económica, ¿sí? Yo te diría es política económica. La política va adelante al final del día. Entonces, claramente las mismas ideas, el mismo plan, por así decirlo, con poder político o sin poder político, es absolutamente diferente, ¿sí? Vos lo mencionabas antes, si vos no tenés, ¿sí?, cierto volumen político, yo no soy analista en esa materia, pero vos te das cuenta, creo que hay un ejemplo que sobra. Vos podés decir, che, bueno, mirá las cosas que hizo la Fundación Mediterránea con Caballo en su momento, con Menem presidente, te puede gustar o no, pero realmente fueron cambios pero había enormes. Un apoyo total. Bueno, y mirá lo que fue Caballo con De la Rúa, ¿sí? Exacto. Entonces, la misma persona, si se quiere, las mismas ideas, ¿sí?, pero volumen político muy diferente en cada ocasión. Yo creo que lo que diferencia, digamos, el plan Massa, que tampoco es muy distinto a lo que plantea Guzmán. Exacto. Al final del día, a ver, que, digamos, no es que, wow, qué panacea, pero es, mira, 2 más 2 en economía te pueden dar 4,2, 3,8, te pueden dar una vuelta, porque la economía es una ciencia social, depende del comportamiento humano, con lo cual no hay resultados exactos. Y la aceptación de la gente. Pero en la economía puedes hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Bueno, está llegando la hora de aceptar las consecuencias de todo lo que se hizo y no hay muchos caminos, ¿sí? Tenés que ajustar la economía. Después tenés que definir quién paga ese ajuste. Sí, la economía se puede ajustar por aumento de impuestos, se puede ajustar por caída de gasto, podés recortar el gasto de la política, como diría el amigo Milei, o podés recortar el gasto de los planes sociales, o podés elegir después qué tijera usás. Lo que pasa es que cuando vos me estás queriendo, cuando quiso comenzar a meter la tijera, ya con los anuncios, reaccionaron todos los gremios, reaccionaron los movimientos sociales y reaccionaron los gobernadores, se vinieron en masa a Buenos Aires. En definitiva, eso es lo que le pasó a Batakis. Cuando dijo, ¿sí?, 2 palabras al respecto, su falta de volumen político hizo que, digamos, hay un par de ministros de Economía que duraron menos, pero no muchos, ¿sí? Entonces, la verdad que la despidieron prácticamente cuando salía de Washington para Argentina. De una forma totalmente desprolija. Bueno, pero, a ver, más allá de eso, y de alguna forma, las ideas base, las ideas fuerza, de alguna manera te dan un viso de realismo, ¿sí? Después está la pregunta, como vos bien mencionabas, che, ¿tendrá capacidad política y sustento desde los diferentes sectores de esta alianza gobernante para llevar adelante, aunque sea de manera limitada, paulatina y con muchas trabas, alguna de estas ideas? Y ahí está el meollo del asunto, lo tendremos que ir viendo. O sea, todavía, como bien dijo, Massa no es superministro, ni siquiera es economista, y hasta ahora no ha podido... Sí, es abogado. Le llevó 30 años recibirse de abogado y además encima ni siquiera nunca ejerció como abogado. Siempre fue político. Necesita sí o sí alguien que a esa capacidad política... A ver, si tuviéramos que hacer un paralelismo,
Massa debería ser Menem y necesita su caballo. ¿Sí? Interno dentro del ministerio, que sea alguien que sepa la dinámica de la economía, que llene los Excel, que pueda proyectar, que entienda de equilibrio. Sí, bueno, ahí se hablaba de este hombre Rubinstein, que es... Bueno, pero lo bocharon así porque Cristina lo odia a partir de los tuits que publicó. Lo que pasa es que es muy difícil que vos tengas un economista racional, ¿sí? Que no haya estado en desacuerdo con los gobiernos kirchneristas. Exacto. Te va a ser realmente complicado encontrarlo. Podés encontrar a alguien que no haya publicado cosas, pero no muchos que estén de acuerdo o hayan apoyado, ¿sí? Porque claramente hay errores. Ya lo vivimos en su momento cuando desperdiciamos todo aquel ciclo de los commodities, que en gran parte lo aprovechó América Latina y nosotros lo vimos pasar, ¿sí? Y que derivó al final del día en la bomba que le terminó explotando Mauricio Macri, en parte por la herencia y en parte por su incapacidad de hacer las cosas correctamente. Pero bueno, ese problema que se venía arrastrando sigue, y mirá que es difícil chocar la Argentina con soja en $650, pero le estamos chocando. O sea, no hemos sido capaces en 20 años, ¿sí? De hacer un gasoducto para explotar Vaca Muerta y no tener los problemas que tenemos. O sea, este año vas a tener, según las proyecciones, ya no solamente un superávit comercial tan chico que te termina dando déficit en cuenta corriente, sino te alcanzan los dólares para pagar la deuda interna, para pagar el turismo. O sea, este proceso de cepo, de brecha enorme entre el dólar oficial y el dólar, digamos, financiero, que es totalmente legal, hay que entender eso, no estamos hablando de ninguna mala palabra, va a ser muy difícil que vos puedas subsanar esas cosas, que puedas encaminar a la Argentina hacia un modelo de crecimiento de largo plazo sin cambiar cosas de fondo. Te diría imposible que en tan corto tiempo y con esta alianza Massa encare esas reformas. No sé si algún día como presidente, porque seguramente va a querer ser presidente, lo llevará como ideas. No es el momento. Ahora lo que tenemos que tratar de desear es que, o por lo menos contenga la situación para que no se desmadre. Ni hablar de reformas de fondo, simplemente durar. No hay ánimo ni en la alianza gobernante ni en la oposición. La oposición no va a apoyar, es difícil por lo menos que vaya a apoyar a un gobierno que permanentemente denosta lo que hacen, jamás tuvo una voluntad de acuerdo, digamos, son operaciones permanentes. Entonces, no hay un mínimo de confianza. O sea, todo ese tema del pacto de la Moncloa, la concertación, no, va a ser casi imposible que lo hagamos. En este estado de situación, ¿sí? Aparte Cristina está en medio de un juicio muy complicado, Alberto Fernández es una persona que hoy carece de liderazgo político, más, en su momento Macri eligió no estar acompañado por él, cuando se acercó terminaron muy mal. El escenario político de la Argentina es muy grave y sin duda que si eso no se soluciona es casi imposible pensar en reformas significativas para mejorar la perspectiva de largo plazo. Hoy por hoy lo que tenemos que prender una vela es que prime cierta racionalidad, de alguna manera se hagan ciertas acciones básicas que tenemos que entender. Que la emisión en la Argentina genera inflación y que la inflación en la Argentina es muy peligrosa porque tenemos toda una historia que nos lleva a tener expectativas inflacionarias y ya tenemos una economía indexada que va camino a llegar a las 3 cifras. Y de ahí a que se te termine de caer la demanda de dinero y los depósitos en dólares ahora se estabilizaron, pero estuvieron un par de semanas cayendo. Entonces, la gente no confía ni siquiera que el Estado le va a pagar la deuda en moneda local, grave error del gobierno anterior, ¿sí? Con el reperfilamiento, pero hoy lo tenés, hoy el que demanda títulos es el Banco Central, que básicamente lo hace emitiendo, ¿no? Entonces, pero con tasas entre el 60 y el 70%. Y van a subir. Sí. Lamentablemente no hay mucha alternativa para que vos generes una demanda de activos en moneda local que dar un premio muy grande. Bueno, dentro de este mismo tema que estamos analizando, la posibilidad de comenzar por lo menos a sacar un poco la cabeza de esta arena movediza, hay que reconocerle en las últimas horas a Massa que finalmente ha tenido un éxito con la designación de Fayot, de esta chica que viene desde Salta, que es hombre de su cuño, porque Gustavo Valdés, el gobernador de Salta, fue su candidato a vicepresidente. Y allí lo han sacado a Martínez y a Basualdo, que eran 2 bastiones
Eran dos bastiones que tenía el kirchnerismo allí dentro, y queda tan solo el subsecretario de Hidrocarburos, que parece que ha sido el factor de negociación entre Cristina y Massa, porque uno de los, digamos así, uno de los huecos más grandes de salida de dólares es la energía, y es un sector crítico, sobre todo en esta época del año. Y por lo menos allí que exista una cierta, o tenga una cierta capacidad de libertad de acción Massa, ¿no? A ver, yo creo que no los une el amor sino el espanto. Eso es cierto. También, entonces yo creo que acá hoy la política tiene miedo, ¿sí? Hay un miedo a un desmadre de las cosas, y el miedo de alguna forma corre el manto de ideologías y te hace ser más pragmático y aceptar cosas que en otros momentos no podrías aceptar. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera tuvieron que elegir, si se quiere, tanto Alberto como Cristina. No creo que ninguno de los dos esté feliz, digamos, con Massa, con esta figura central, que la parte sabe explotar muy bien, obviamente, su acto de función. Además, toda la vida trabajó para eso. Bueno, entonces, y ahora, yo creo que su único objetivo es quedar muy bien parado para el 23. Bueno, yo creo que Massa claramente se está jugando la patria. Por ahí, si uno tuviera que decir, che, ¿por qué crees que le puede ir bien? Porque va a dejar todo en la cancha. Es su oportunidad, ¿sí? Y difícilmente tenga otra chance si no le va bien ahora. Ahora, el tema es, ¿sus aliados piensan lo mismo? Si le va mal, seguramente va a ser su responsabilidad. Ahora, si le empieza a ir bien, ¿ellos van a estar muy contentos de que le vaya muy bien? No, le van a poner zancadillas, de eso no te quepa la más mínima duda. Ahí están, son preguntas que yo no te puedo contestar. Bueno, pero es que eso está, eso no lo decís vos, lo digo yo, eso está en la idiosincrasia de Cristina Fernández de Kirchner. Ella dice que va por todo, y efectivamente va por todo. Lo que pasa es que acá está este hecho que vos mencionaste recién. Está de por medio ese juicio, donde indudablemente el fiscal Luciana, a pesar de todas las cosas que le están diciendo, yo creo que le va a pedir el máximo de la condena. No soy jurista, lo que te puedo decir es que de darse ese escenario, sí, vamos a tener una cierta calma, probablemente por un par de semanas, meses, pero esa calma en algún momento se va a empezar a deteriorar, y si la rueda empieza a girar, digamos, el grado de debilidad que tenés hoy es mucho mayor al que tenías hace 6 meses, que a su vez es mucho mayor al que tenías 6 meses antes. Cada ciclo de crisis, ¿sí?, va a ser más profundo y más rápido, y la situación está muy compleja. Por eso te digo que, a ver, tratemos, más allá de que te puede gustar más o menos, tratemos de que le vaya bien y ojalá tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas, por lo menos para que lleguemos medianamente ordenados al año que viene y los plazos institucionales se cumplan. Lo que pasa es que si efectivamente ese es el deseo, si nosotros periodistas tenemos que mostrar las cosas como son, no podemos andar ocultando las cosas, pero el deseo ferviente que podemos llegar a tener todos es que les vaya medianamente bien, para que, aunque con muletas, lleguemos a un cambio de gobierno. Ni pensemos en un quiebre institucional, porque sería lo peor que le puede pasar al país. Hay que setear expectativas, por eso yo creo que las expectativas que podemos tener, si se quiere de alguna manera, es que tomando acciones pragmáticas, ¿sí?, dejando un poco las ideologías de lado y sabiendo que no vamos a subsanar los problemas de fondo, estabilicemos al paciente, como diría un médico, y permitamos que, eventualmente, en función de lo que pase el año que viene a nivel político, el cirujano que venga con más apoyo, con más legitimidad... Tiene que ser un cirujano que venga con bisturí, con sierra, con todo. La situación de Argentina es muy compleja. No quiero dejar más allá de eso, decir, el contexto internacional otra vez más nos favorece, ¿sí? También dependeremos de qué pasa en la región. La elección en Brasil es muy importante y no sé si es mejor que gane Bolsonaro o Lula. Lo importante es qué hacen después. Pero claramente tanto México como Brasil son los países más importantes de Latinoamérica. Por lejos nos han sacado muchísimas cabezas de ventaja. Y México, a pesar de su gobierno, no se despegó de Estados Unidos ni dejó para nada. Sería suicidio eso. Y Brasil hoy es un país que tiene superávit fiscal, está empezando, hoy este mes va a tener deflación, ¿sí?, está controlando sus niveles de deuda, su moneda, tiene más de 300.000 millones de dólares de reservas y es uno de los principales productores mundiales de alimentos y de energía. Nuestro socio obligado. Bueno, y nosotros producimos lo mismo, o sea, si nosotros pudiéramos, Argentina con muy poca plata, muchísimo dinero, pero muy poca plata para lo que es el capitalismo en el mundo, ¿sí?, y relativamente en poco tiempo podría aumentar muchísimo sus exportaciones, podría generar un mayor volumen de dólares. Necesitas como base para cualquiera de esas cosas confianza. Exacto. Y este gobierno va a ser muy difícil que la tenga.